Pues, a ver, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la librería Tercer Viejos. Hoy me toca a mí hacer el de maestro de ceremonias, y además de una manera muy agradable, porque tenemos es un lujo tener aquí a Lucas Molina Franco, que es el dueño de la editorial Galan Book, que es el libro que se va a presentar hoy, y además es un socio y amigo de la librería, ¿no? Pues se deja ver. Cuando se deja ver por aquí, la verdad es que es un privilegio. Yo no voy a extenderme mucho en la presentación, o sea, se trata de un libro que acaba de salir. Es un tema que, vamos, nos consta que no se ha publicado nada en castellano. Trata sobre el ejército letón durante la guerra de independencia de Letonia, después de la Primera Guerra Mundial, en los países bálticos. Lo más parecido que hemos tenido aquí relacionado fue además, la guerra de independencia polaca, la de 1919, no la del 39, ¿no? Vino gente de la Asociación Hispano-Polaca y está. Pero esto es absolutamente novedoso. Además, como sabéis, y si no lo comento, hay tropas españolas ahora mismo estacionadas en Letonia, lo cual, pues bueno, le da un punto más de interés, yo creo, a la conferencia. Yo diría que el libro es de un periodo poco conocido, pero vamos, quien le guste la historia de los países del este en el periodo de entreguerras, final Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, yo creo que va a disfrutar. Y bueno, y me consta que Lucas es un excelente comunicador. Entonces, dicho lo anterior, pues oye, pues muchísimas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, José Alberto, porque me miras con buenos ojos. Y gracias a todos los que han venido a esta sala, esperando, supongo, conocer algo de Letonia. Y les tengo que decir a todos que hace 6 meses yo de Letonia sabía poco más o menos lo que saben casi todos ustedes. Yo creo que es al revés, es al revés. Esta tiene que estar apagada. Sabía muy poco, solamente en la Feria de Frankfurt me asaltaron unas letonas de una editorial porque le gustaba un libro hace un par de años y poco más o menos no era lo que yo sabía. Si les comento cuál es el origen de este libro, pues supongo que la mayoría estarán informados. Letonia tiene ahora mismo, la Embajada de Letonia ha organizado una exposición en el Museo del Ejército de Toledo sobre los orígenes de su ejército. Como dice José Alberto, ahora mismo hay una unidad española destacada en Letonia, con carros, con pizarros, con tropas, en la frontera con Rusia. Bueno, ¿y los aviones? Pero están en Lituania, creo, los aviones, no están en Letonia. Entonces, bueno, pues el origen de este libro y de los trabajos que se publican este mes en esta revista que se llama Ares, 2 artículos sobre Letonia, pues es precisamente el interés de la Embajada de Letonia de promocionar esa exposición que en la sala de exposiciones temporales, creo, Javier, ¿verdad?, está abierta al público desde el 7 de este mes, vamos, del mes de septiembre, ya estamos en octubre, desde el 7 del mes de septiembre hasta el 15, creo, el 14 o 15 de este mes de octubre. Entonces, bueno, la idea también de hacer esta pequeña presentación y esta charla era para que antes de que termine la exposición, pues el que esté interesado, pues que acuda a Toledo, que está muy cerquita de Madrid, a ver esa exposición. Bueno, pues se pusieron en contacto conmigo algún miembro de la Embajada de Letonia para ver si podíamos publicarles en la revista un artículo, que así ha sido. En el mes de septiembre, muy deprisa, hemos hecho un par de trabajos para promocionar el centenario. Ellos, de hecho, ahora mismo su anagrama es Latvia 100, es el centenario precisamente de la formación del ejército de Letonia, y prácticamente el centenario se cumplirá en 2020 de la independencia. Ellos empezaron su guerra de independencia en el 18 y la terminaron en el 20, en agosto, firmando un tratado con los rusos de entonces, un tratado en el cual se reconocía la independencia de Letonia. O sea, están en plena celebración entre el 18 y el 20, ¿no? En ese momento se me ocurrió, yo soy un coleccionista de papeles y de imágenes y de cosas que probablemente en un momento determinado no valen para nada, pero yo tenía cosas sobre Letonia, no había investigado el tema. Esto es una investigación, digamos,
sencilla, pero sí es cierto y he de reconocer que me he leído, aunque les parezca mentira, una tesis doctoral en letón, con el traductor de Google, ¿sabes? Bueno, pues se va traduciendo y se va haciendo, de verdad, ¿eh? Y de hecho está en la bibliografía, una tesis doctoral que existe en Letonia sobre su ejército y sobre todo artillería. Y es una de las fuentes del libro. De hecho, el libro lo ha supervisado la embajada de Letonia, la embajadora, que es historiadora, y le ha gustado. Solo una cosa no le ha gustado. No sé si hay alguien de Letonia aquí, pero creo que no hay nadie de la embajada. Una cosa no le gustó, y yo lo siento muchísimo por ellos, porque la gente se la coge con papel de fumar. No le gustó que sacáramos fotos o imágenes con aviones en cuyo puro hay la esvástica, porque ya saben que es un símbolo maldito. Pero si lo llevaban, yo no podía poner unos aviones que taparles la esvástica, es que me parece ridículo. Era un símbolo que no tenía nada que ver con el nazismo, porque es previo, estamos hablando del año 19. Como Finlandia, que también la llevaba. Ellos los letones llevaban la esvástica en rojo, y además la llevaban indistintamente, esvástica o saubástica, las dos. Y los finlandeses la llevaban en azul. Bueno, pues esto les ha molestado sobremanera. No molestado, vamos a ver, no les ha gustado. De hecho, el vicepresidente, creo, de Letonia, que es el ministro de Defensa que inauguró la exposición, parece que tampoco le gustó que en el libro salieran esvásticas. Entonces la gente se la agarra con papel de fumar. ¿Yo qué culpa tengo que los letones del año 19 utilizaran esvásticas? Lo que no podemos hacer es ocultar. Y de hecho en el museo, creo, y tú, Javier, no hay ni una sola esvástica, ni una foto, ni una imagen de nada. Ellos, lo que claro. La embajada llevó, Efectivamente. Bueno, pues me consta que no existe ni una. Pero sí es que era un símbolo de su aviación. No era de su ejército, es cierto. Era de la aviación de Letonia. Que ahora veremos en dónde estaba encuadrada, ¿no? Pero bueno, esto como aperitivo para que vean un poco. Y yo quiero hacer una charla interactiva. O sea, yo voy a contarles un poquito en base a una serie de diapositivas, pero quiero que se participe, ¿no? Para empezar, lo primero, como me decía un amigo ahora hace poco, tienes que decir dónde está Letonia. Pues evidentemente, yo creo que todo el mundo aquí es bastante, el que viene a estas conferencias, que le gusta el tema y más o menos imagina dónde está Letonia. Letonia es un país báltico, está bañado por el Báltico. Este es el mapa de Letonia, el mapa actual, y desde el año 19 prácticamente es el mapa oficial de Letonia, ¿no? El Golfo de Riga, la capital, y las regiones de Letonia las tienen exactamente ahí. Si nos retrotraemos un poquito al pasado, que no voy a tocar más que dos puntos, Letonia, pues exactamente igual que Estonia y Lituania, bueno, pues tiene una vida muy ajetreada desde el siglo XII, caballeros teutónicos, muchísimos alemanes que en las cruzadas, en la cristianización de toda esta zona de los países bálticos acuden y se asientan en toda esta zona. De hecho, hay que decir que en el año 19, de la población total de Letonia, concretamente, había más de 120.000 letones de origen alemán, alemanes bálticos que llamaban, en Letonia. Casi el 7% de la población era de origen alemán. En Estonia un poquito menos, pero toda esta zona estuvo pues digamos colonizada, ¿no? A partir del siglo XII. Después la evolución de Letonia pues ha estado bajo la corona sueca 200 años, otros 200 años bajo la corona, en este caso los zares, la corona rusa. Bueno, no quiero meterme y retrotraerme porque lo que nos trae aquí es la guerra de independencia de Letonia del siglo XX. Pero para que se haga una idea, toda esta zona pues en los últimos 200 años, hasta el año 1919, desde finales del 18, pues estaban bajo la corona rusa. Y de hecho el zar Alejandro III, pues que hizo mucho hincapié en rusificar toda esta zona. Bueno, el caso es que el sentimiento de independencia de los bálticos, en este caso de los letones, pues en el 19, el romanticismo, ese nacionalismo romántico, pues ya empezó un poco a manifestarse. Letonia, muchas veces, y en los textos, y yo lo cito en el libro, se habla de los ducados de Curlandia. Curlandia es una zona de Letonia, de Curlandia, Semigalia. Curlandia es toda esta zona bañada por el Báltico. Toda esta zona es la zona de Curlandia y Semigalia, que es una de las regiones. Y esta otra es Livonia. Toda esta zona de Letonia es la zona de Livonia. Y luego, pues la zona de Riga, ¿no? Un poco para que se hagan una idea de los orígenes. Esos nombres vienen de los orígenes de los pueblos indoeuropeos y que poblaron toda esta zona, ¿no? Por dar un poquito 4 pinceladas de la composición de Letonia, ¿no? De hecho, Kurceme es Curlandia en letón, ¿eh? Toda esa zona de Kurceme es la capital, Riga, evidentemente, y pueblos importantes. La capital de Curlandia era Jelgava, está aquí.
Y esta ciudad, Liepāja, que en alemán se dice Liebau, esta es muy importante y lo vamos a ver en la Guerra de Independencia porque los soviéticos invaden Letonia en el año, los bolcheviques, vamos a decir más antes que los soviéticos, invaden Letonia y el gobierno y todo lo que es la estructura naciente de los letones se van todos hasta ahí y los acorralan. Prácticamente toda Letonia es ocupada por los bolcheviques. Y esta es la capital de Letonia en esa época que ahora veremos, Liepāja, que es Libau. Y dos puntos muy importantes en Letonia, las dos batallas más importantes de su guerra, que es esta Cesis, esta ciudad de aquí, es la batalla básica, la batalla que decide la guerra de independencia, la batalla de Cesis, y la última, que es Daugavpils, esta de aquí abajo, es cuando prácticamente los letones echan a los bolcheviques y es la última batalla, que la ganan junto con los polacos, en esa guerra que comentaba José Alberto. En esta misma época están los rusos también pegándose con los polacos, la guerra ruso-polaca. Bueno, pues esta última batalla se considera la última batalla de la guerra ruso-polaca, que también combaten letones y echan a los bolcheviques de Letonia. Estos son los puntos un poco así más importantes. Yo no he estado nunca, o sea, esto es todo de leer. Pasa si quieres. La cosa empieza, todo este proceso empieza precisamente con la firma del tratado de Brest-Litovsk en el año 17. No hace falta comentar qué pasó en el año 17 en Rusia, y evidentemente todo eso que ocurre en el año 17 en octubre, la famosa Revolución de Octubre, conlleva al final a un tratado de paz de los rusos ya bolcheviques, aunque con muchísimos problemas, están todavía con sus conflictos con los blancos, etcétera, pero bueno, el gobierno bolchevique firma con los alemanes un tratado de paz en Brest-Litovsk y los bolcheviques renuncian a una serie de territorios que están todos por esa misma zona: Finlandia, Polonia, Livonia, Curlandia, que acabamos de ver, Lituania, Besarabia y Ucrania. Se retiran, ellos se retiran hacia el norte y dejan toda esa franja de territorios en base a este tratado bajo el dominio de los imperios centrales. Estamos hablando de octubre-noviembre del 17 hasta marzo, que se firma este tratado de Brest-Litovsk, y al final pues se retiran los bolcheviques y queda ocupado por los alemanes. Toda esa zona queda ocupada por los alemanes. Lógicamente, estamos hablando ya de marzo del 18, en noviembre, como todo el mundo sabe, en noviembre del 18 pues termina la Primera Guerra Mundial. Hay una serie de gobiernos de ocupación en toda esta zona y bueno, vamos a referir ya a Letonia, Estonia y Lituania, que son los tres países que más nos interesan. En Lituania los alemanes ponen un gobierno títere, con pro-alemanes, pero en Estonia y en Letonia pues hay unos gobiernos de ocupación y hay un sentimiento y una serie de consejos que se forman en el Consejo de Curlandia. De hecho, hay una serie de movimientos en esos meses, que van desde marzo del 18 hasta noviembre. Gracias, Juan. Hay una serie de movimientos, tanto de los independentistas, digamos, o autonomistas, o como que quieran llamarles, ¿no? Letones, como de los alemanes bálticos, porque esto es un conflicto muy complejo. A mí me costó muchísimo trabajo entenderlo. Había muchos intereses. Los alemanes bálticos son, como les dije, desde el siglo XII, son pobladores de origen alemán que están en toda esa zona, y los alemanes bálticos habían estado muy bien con todos, con los suecos, con los rusos, habían creado una nobleza que no había sufrido prácticamente nada hasta la Primera Guerra Mundial. Todos esos alemanes bálticos quieren seguir dominando toda esa zona, y entonces organizan, en esos meses que van desde marzo del 18 hasta noviembre, organizan lo que se ha dado en llamar, por no entrar en detalles y profundizar, el Gran Ducado del Báltico. Entonces querían hacer un estado, el Gran Estado Báltico, con la zona de Livonia, de Curlandia. Querían hacer un estado báltico que existió como tal, ese estado báltico, aunque no fue reconocido nada más que por Alemania. Ellos querían incluso unirse a Prusia. El Kaiser no se pronunció, no dijo ni que sí ni que no, pero no se pronunció. Sí que es cierto que reconoció ese gran estado báltico, y solo lo reconoció Alemania. Funcionó. Querían poner de regente al príncipe Federico de Mecklemburgo. Bueno, no se presentó. Fue todo un poco rocambolesco. No deja de ser el asunto este, ¿no? Un estado que existió, duró unos meses, pero que nunca tuvo ningún reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Y estaba auspiciado por esos alemanes bálticos. Pero lo que sí que tuvo reconocimiento fue
fue el consejo de Letonia, los letones que querían independizarse de los rusos, de ese dominio ruso, de esos 200 años que lleva bajo el dominio ruso, y vieron la oportunidad. En marzo ya los estonios empezaron a moverse, los letones todavía no. ¿A quién nombran los alemanes en ese periodo? ¿A quién nombran, digamos, jefe, por llamarlo de una forma, o gobernador o asesor en toda esa zona, en Finlandia, en toda esa zona del Báltico? Pues este señor que aparece aquí, ¿no? Que es el general Rüdiger von der Goltz. Este señor había mandado varios ejércitos durante la Primera Guerra Mundial, y ya estamos hablando del final de la Primera Guerra Mundial. Después del Tratado de Brest-Litovsk, los finlandeses solicitan a los alemanes que le manden a alguien para organizar un ejército. ¿Sí? Son los primeros de esa zona. Y los alemanes les mandan a los finlandeses, a Mannerheim y compañía, les mandan a este señor, a von der Goltz, para luchar contra los bolcheviques que están todavía allí en la frontera, y organizar un ejército en condiciones. Y esta foto está tomada precisamente en Finlandia, no es en Letonia, es en Finlandia, con su jefe de Estado Mayor, no recuerdo, el capitán Harman, me parece que era. Y este es von der Goltz, que va a ser un personaje fundamental en toda la guerra de independencia de Letonia. Pasa, si quieres, la diapositiva. ¿Qué ocurre en esos meses que transcurren desde marzo hasta noviembre? Pues en noviembre, el 11 de noviembre, pues se produce la rendición de todas las tropas, el armisticio. Los alemanes piden la paz porque aquello se les va de las manos. Es cierto que se habla mucho de que quién ganó, quién perdió. Los alemanes realmente terreno no perdieron, pero Alemania estaba desmoralizada absolutamente, las tropas estaban completamente desmoralizadas, y al final hubo que pedir el armisticio, y lo pidieron, ¿no? El 11 de noviembre del 18 se firma el armisticio, y es el momento en el cual este consejo de Letonia, consejo formado por los que querían independizarse de los rusos, pues declara la independencia. Esa es la declaración de independencia de ese gobierno impectore letón, Latvillas, proclamación de la independencia de Letonia. El 18, aunque tiene fecha 19, es el día siguiente, es el 18 de noviembre del 18, una semana después del fin de la Primera Guerra Mundial. Ven el momento y proclaman la independencia. Los letones. Fíjense que ese consejo se llamaba Consejo Popular de Letonia. Declaraba la independencia, a lo que Rusia respondía invadiendo la República. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia, el día 11 de noviembre, se ve liberada de sus pactos, del pacto de Brest-Litovsk. Los alemanes han perdido, los alemanes no tienen nada que decir, y Rusia dice, bueno, pues ahora ya no estamos atados por esos acuerdos. Y lo que no va a pasar es que estas provincias, porque en el fondo eran provincias bálticas, que habían estado bajo el dominio del zar desde 200 años atrás, pues no vamos a dejar de participar en su gobernabilidad. Y a partir de finales de noviembre, no exactamente el 18, pero sí a finales de noviembre, pues empieza la invasión tanto de Estonia, ya estaba un poquito antes, estaban peleándose, pero empiezan en este momento los combates, y los soviéticos invaden Letonia. Pasa, si quieres, la siguiente. En este mapa ven lo que ocurre entre finales de noviembre y primeros de enero de 1919. Finales de noviembre del 18 y primeros de noviembre del 19. El ejército bolchevique de la Letonia soviética, porque fíjese que los que invaden Letonia son los bolcheviques que provienen del ejército ruso, los famosos fusileros letones, que eran una unidad de élite del ejército ruso, que invaden otra vez, vuelven a invadir Letonia desde este partido, que era el Partido Comunista de Letonia, que existía. Es el emblema que está abajo. Entonces, es un ejército bolchevique, pero formado la mayor parte por fusileros letones y letones de origen que tienen ideas comunistas prosoviéticas, ¿no?
y avanzan de este a oeste rapidísimamente, derrotando una ciudad letona tras otra, porque prácticamente en Letonia el ejército alemán, que era el que estaba ocupando Letonia, el ejército alemán está desmoralizado absolutamente, muchos soldados vuelven a Alemania, está en pleno proceso la revolución espartaquista, bueno, aquello es un caos, Alemania es un caos, aquí los soldados alemanes están completamente desmoralizados y es un paseo, o sea, en mes y medio los letones bolcheviques avanzan y, como les decía antes, prácticamente arrinconan a los alemanes, a los pocos alemanes que quedan, bálticos, al Consejo Popular de Letonia y a todo lo que es esa estructura, los arrinconan en esta parte de Curlandia, que es Liepaja, que es la ciudad esa Liebau en alemán. Y nada más que queda allá arriba un poquito, como ven, de un color morado, que son los estonios, que están ahí. Bueno, pues los estonios están luchando ya también con los bolcheviques y ocupan una parte de Letonia que luego tendrá mucha importancia y lo vamos a comentar luego. Pero vamos, Riga, la capital, creo que cae el 3 de enero, está ahí apuntado, el 3 de enero cae la capital. El gobierno sale el día 2 a prisa y corriendo, protegido por un pequeño batallón que se ha formado sobre la marcha leal a los letones y protegido también por los pocos alemanes que a las órdenes del general von der Goltz se organizan y se va un día antes de la caída de Riga y se va hasta Liepaja, ¿no? Llegan el 6 de enero y ahí esto es el mapa de Letonia en un mes y medio. O sea, está tomado prácticamente todo el país por los soviéticos, los letones prosoviéticos. Pasa, si quieres, a la siguiente. Bueno, mejor que nos quedamos en la anterior, porque esta es la reconquista. Vamos a quedarnos en la anterior, vuelve para atrás si puedes. Vale. ¿Quiénes son estos letones prosoviéticos? Bueno, pues el líder, el líder del Estado, porque esto prácticamente dura un año, este Estado letón soviético, con ese emblema, con ese escudo y su bandera, era un tal Peter Stuka como los Stukas, pero con la C delante, la CK. Peter Stuka, que era el líder de los bolcheviques letones. Este hombre, pues lógicamente se aprovecha del descontento popular también en Letonia, el descontento popular que había contra la nobleza báltica, que era la que precisamente estaba auspiciando esa independencia. Hay un reparto de tierras, bueno, un poco lo mismo, a imagen y semejanza de lo que ocurre en Rusia, antes de la Unión Soviética, en Rusia, pasa exactamente igual. Por eso, pues muchísimos letones desencantados evidentemente con el zar, evidentemente con esa nobleza báltica y con los alemanes, evidentemente, que habían sido tropas de ocupación hasta ese momento, pues se unen a los bolcheviques, ¿no? De hecho, por eso es tan rápida el avance de estas tropas, que eran tropas con poca preparación algunas, pero otras, como los fusileros letones, con muchísima preparación y 4 años de guerra a sus espaldas. Les provee el ejército ruso, les provee de armas, todo el armamento que llevan los letones bolcheviques es ruso, evidentemente, blindados, aviación, armas automáticas, fusiles, todo prácticamente proviene del ejército ruso. ¿Qué ocurre? ¿Quieres pasar ya al siguiente diapositiva? ¿Qué ocurre cuando eso prácticamente solo les queda el reducto de esa ciudad, Liepaja, ¿no?, que se convierte en la capital de Letonia? ¿Qué ocurre en ese mes de enero? Pues ocurren varias cosas. Lo primero es que se crea una milicia, que ahora vamos a verla, una milicia que se llama la Baltische Landeswehr, que es una milicia báltica, auspiciada. Hay que pensar que en ese momento las autoridades, digamos, de toda esta zona son las autoridades aliadas, que han ganado la guerra. O sea, los alemanes ahí realmente se quedan por imposición de los aliados, porque en todos los demás frentes se han retirado todos los alemanes, excepto en este. ¿Por qué les interesa a los aliados mantener a los alemanes en este frente? Pues porque ven que la invasión bolchevique va a llegar al corazón de Europa. O sea, Prusia está aquí abajo. O sea, Prusia está aquí abajo, Alemania está aquí abajo. Entonces, las fuerzas, los aliados, les ordenan a las autoridades, a las nuevas autoridades alemanas, el Kaiser se ha ido, ya hay un gobierno en Alemania, y les ordenan que las tropas, lo poco que queda, los que no se han ido, que se queden ahí como salvaguarda. Aparte se crea esta milicia, la Baltische Landeswehr,
una milicia auspiciada también por los alemanes bálticos, por la nobleza alemana báltica, en la cual, pues ahora veremos, hay de todo. Hay desde rusos que de San Petersburgo, de la Gran Rusia, que se han unido, rusos blancos. Hay letones, hay alemanes, hay de todo. Es un batiburrillo esa milicia, una milicia territorial. En el fondo es un ejército, un pequeño ejército, pero es una milicia. Después están los propios alemanes a las órdenes de von der Goltz, pero que se estructuran como un Freikorps. En ese momento los Freikorps están en Alemania, están en todos sitios, y aquí se estructuran también como una milicia, un Freikorps, a las órdenes de militares alemanes, pero en el fondo son también unidades pequeñas, ¿no? Y eso es lo que tienen en Liepaja el gobierno de este Consejo Popular a sus órdenes. Y empiezan a organizarse. Estamos hablando de que los alemanes ahí tenían pues de todo. Tenían aviación, tenían armas automáticas, artillería, tenían unidades de artillería, tenían de todo. Y cuando se reestructuran, pues empiezan a avanzar. El color naranja es alemán. Empiezan a avanzar y empiezan a luchar contra los bolcheviques, ¿no? Y empiezan a tomar ciudades. Estamos hablando de a partir de febrero, cuando ya se estructura un poco todo esto. Hasta el 3 de enero es un desastre, y a partir de febrero se empiezan a estructurar. Aparte de esto, los letones, ese Consejo Popular, cuyo jefe de gobierno era un tal Karlis Ulmanis, que va a estar desde este momento hasta el año 40, va a ser el primer ministro, luego en el año 34 va a dar un golpe de Estado y se va a quedar como presidente del país hasta el año 40, hasta la invasión soviética. Karlis Ulmanis se llamaba. Bueno, pues este hombre, que está en Liepaja, pues habla con los estonios y organiza una alianza precisamente para luchar contra los comunistas. Los estonios están exactamente igual que los letones, exactamente igual que los lituanos, que los polacos. Están en ese momento, es la ebullición de las guerras en esta zona de Europa, ¿no? Y precisamente este Karlis Ulmanis, apoyándose en todos estos voluntarios que hemos comentado, en la Baltische Landeswehr, en las fuerzas alemanas, pues empiezan la reconquista de Letonia de oeste a este. Se organiza una operación alemana, evidentemente, por eso el nombre, Tauwetter, Operación Tauwetter, y se avanza hacia el norte y hacia el este con el fin primitivo y primario de reconquistar la capital, Riga. Ese puntito amarillo que hay ahí es precisamente el embrión de las unidades letonas. Ahí la gran parte son unidades de origen alemán, y hay un embrión de unidades letonas que está también combatiendo, un batallón de letones que está combatiendo, incrustado en esa milicia báltica, en la Baltische Landeswehr, está incrustado. Y son los primeros letones que empiezan a tener conciencia de que hay que combatir contra los bolcheviques, ¿no? Pasa si quieres. Y llegan hasta Jelgava. Bueno, ahí tenemos unos personajes que quería comentar también, que son muy interesantes, aparte de comentar batallas, tampoco hay un par de batallas, pero hay personajes muy interesantes. Este primero, el mayor Fletcher, era un oficial alemán que las autoridades aliadas lo ponen como jefe de la milicia Baltische Landeswehr, este señor mayor Fletcher, el ejército territorial del Báltico, milicia del Báltico, ¿vale? Se forma ya en octubre del 18, se había formado, o sea, llevaba formada un tiempo, lo habían organizado los alemanes y los aliados lo mantienen, o sea, no es que lo nombren los aliados, pero lo mantienen. Y lo había organizado el alto mando alemán. Dentro de esa milicia comentaba que hay un batallón, el batallón letón, al mando de Janis Valodis, que es este de aquí. No fue el primero, porque el primer jefe del batallón era uno que murió, está en el libro, no recuerdo su nombre, son unos nombres de vez en cuando complejos, ¿no? Pero este personaje, que es el primer jefe del batallón letón, llegó a ministro de Defensa precisamente en los años 30, 40. En el año 40, cuando la invasión soviética, es el ministro de Defensa, Janis Valodis. Este otro, que dirán muchos, ¿y qué hace ahí Alexander? Alexander es el que combate en la Segunda Guerra Mundial en Italia, el que combate en el 8º Ejército Inglés. Este es Alexander. Bueno, pues aquí está de teniente coronel en Letonia, y cuando no hemos llegado todavía al momento crucial, pero cuando lleguemos veremos que los aliados, en julio, cuando firman los tratados, el Trianon, el Tratado de Versalles, todos los tratados, y la milicia esta que estamos hablando aquí, Baltische Landeswehr, se les va de las manos, cesan al mayor Fletcher, alemán de origen escocés, pero alemán, y nombran como jefe de la milicia Baltische Landeswehr a este señor Harold Alexander, teniente coronel del ejército británico, que llegó a
a ser muy famoso en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues es el segundo jefe de esa milicia, porque se le está yendo de las manos, y veremos por qué, ¿vale? Y este último es un personaje, yo lo he puesto porque me hace mucha gracia, es un personaje, Anatoly Lieven, es ruso, de origen, nació en San Petersburgo, pero de origen alemán, y es otro de los personajes que combate también en esa milicia Baltischen-Landeswehr, anticomunista visceral, pero también antialemán. O sea, aquí es que es un problema, esta guerra en Letonia es que hay tantos contendientes que al principio son aliados y luego se pelean y luego son anti... Bueno, pues este es uno de ellos, este era de la milicia Baltischen-Landeswehr, ruso, oficial de caballería del ejército del zar, y que vive en Letonia porque se ha afincado allí y se une a la milicia y pone al servicio de esa milicia sus conocimientos y su unidad de caballería, la pequeña unidad de caballería que tenían. Y este hombre, cuando la milicia Baltischen-Landeswehr cambia su objetivo, que es derrotar a los comunistas, y empieza a pelearse con los letones y con los estonios, este se niega en rotundo a luchar contra los estonios y contra los letones, digamos, del gobierno letón, y pone su unidad al servicio de los letones y contra los alemanes. Esto es un batiburrillo, de verdad que es un batiburrillo tremendo, ¿no? Tras diversas operaciones y debido a su apoyo a las fuerzas alemanas, el jefe mayor Fletcher, como les decía, fue destituido y tomó el mando del teniente coronel Alexander. Pasamos de diapositiva. Bueno, pues esto es un hecho que en la primavera, una vez que ya el territorio letón se va reconquistando... Abril del 19. Abril del 19, hay un error, sí, efectivamente, hay un error, aquí es el 19. Bueno, gracias, Juan Luis, estaba ahí atento. 18, estamos en Primera Guerra Mundial, 10-19. Bueno, ¿qué pasa en la primavera? Ya se ha recuperado terreno, se ha llegado a Jelgava, que era la antigua capital de Curlandia, no se ha llegado todavía a Riga, pero en la capital, Impectore de Letonia, que es Liepaja, todavía está allí el gobierno, pues se produjo un golpe de Estado. Un golpe de Estado auspiciado por los alemanes, por el general von der Goltz. Una serie de 2 muertos que hay unas refriegas entre los letones y los alemanes, se llevan mal porque los letones ven que los alemanes están allí para ayudarles contra los comunistas, pero a la vez quieren crear un Estado satélite de Alemania. Entonces los letones no quieren ser un Estado satélite de Alemania y hay refriegas, y al final el general von der Goltz en abril del 19, pues apoyado en los Freikorps, en una unidad Freikorps muy importante, que es un regimiento Freikorps al mando de un personaje que muere luego allí, pero que debe ser hermano de uno que en la Segunda Guerra Mundial es un general alemán famoso, ahora lo veremos. Bueno, pues organizan un golpe de Estado, destituyen al gobierno de ese Consejo Popular de Letonia, que estaba al mando de Karlis Ulmanis. Sale por patas Karlis Ulmanis, se va a los brazos de los británicos que están allí, que son realmente las autoridades aliadas, y consigue meterse en este barco, en el Saratov, este barco que está allí en Liepaja, está allí anclado en el puerto, y realmente pues es desde abril hasta el mes de julio que se firman los tratados, el de Versalles concretamente. Pues el gobierno letón está recluido ya no solo en Liepaja, sino en este barco. Aquí es donde, digamos, la autoridad letona tiene esa autoridad. Nada más. El resto de Letonia, del territorio conquistado a los bolcheviques, estará a las órdenes o al mando de un nuevo presidente que ponen los alemanes, que es este Andries Niedra, que es un pastor protestante, pro-alemán absolutamente, y que es el que ejerce el gobierno desde el mes de abril hasta el mes de julio, este pastor luterano. Fíjense que estamos en abril y así está Letonia, pero aunque esté recluido aquí el gobierno, los alemanes, la milicia Baltischen-Landeswehr, por lo menos los que siguen combatiendo. Y han tomado Riga. Riga cae en el mes de mayo. El 22 de mayo, una fuerza compuesta por 14.000 alemanes del Báltico y del Reich, o sea, de los que habían venido a formar parte del ejército de von der Goltz, unos 2.000 rusos y letones, a las órdenes de Fletcher todavía no lo han destituido, conquistan Riga. De hecho, Fletcher pasa a ser gobernador de Riga. Fletcher era el mayor que manda la milicia letona. Limitando la zona ocupada por estos bolcheviques a partir de mayo a la que tienen ahí en rosa. Esta es la zona que controlan, lo que es la región de Latgale, todo esto. ¿Qué pasa en ese momento que capturan Riga las fuerzas, las Freikorps, la milicia báltica? ¿Qué pasa en ese momento? En el momento de que toman Riga, los aliados dicen alto.
hay que parar un poquito porque ven que los alemanes no hacen esto, sino que hacen esto, van hacia el norte, empiezan a luchar y van hacia el norte. Y aquí están los estonios, eso que está en morado son estonios, que son los que están ahora mismo en ese momento ayudando a los letones, porque los estonios tienen un ejército bastante más potente. Y los aliados empiezan a poner pegas y dicen, no, que ustedes están aquí para apoyar a este pueblo en su lucha contra los comunistas, contra los bolcheviques, no para luchar contra los letones y los estonios. Y empiezan a parar en los pies a los alemanes. Los alemanes siguen, los Freikorps sobre todo, ahora hablamos de la unidad más importante de los Freikorps, pero también en la Baltischen Landeswehr, esa milicia báltica, y empieza a haber disensiones. Hay gente como Lieben, que dicen que no van a luchar, otros que sí, y la milicia báltica empieza a rebelarse, ¿no? Porque hay de todo, es un batiburrillo. Y llegan hasta Cesis. Me parece que es la siguiente, no sé si estamos ahí en la siguiente, sí, la siguiente diapositiva, que es precisamente la ciudad que yo les comentaba al principio, esa ciudad de Cesis, es muy importante porque se da la batalla más importante de esta guerra de independencia de Letonia, porque es una guerra de independencia que empieza contra los comunistas bolcheviques y termina también contra los alemanes, que están intentando hacerse con el control del país. Y de hecho, esto es una viñeta letona de época, en la cual se ve a Niedra, que es el pastor protestante, el presidente impector puesto por los alemanes, Niedra, ahí está, von der Goltz, además curioso que pone von con F, que es como sonaba, ¿no? El von der Goltz, que es el jefe de las unidades alemanes, y un personaje que aparece aquí, que ahora vamos a hablar de él, que se llama Vermont, ¿no? Y los tres salen corriendo, no de Cesis, pero sí de Riga después de la batalla de Cesis. Salen corriendo con unos golpes, este sale con sangre, este ya muertos de miedo y se están yendo de Letonia. Es una viñeta de época, ¿no? Esta batalla de Cesis es precisamente cuando giran al norte todas las unidades, las tropas bajo control del gobierno de Niedra y de los alemanes, giran al norte y van hacia el norte de Letonia. Ahí les plantan cara en la ciudad de Cesis, toman la ciudad y les plantan cara a los estonios, que llevan trenes blindados, llevan unas tropas de bastante calidad, que se han batido el cobre con los rusos, llevan bastantes meses, y una pequeña fuerza letona que había en el norte, y los derrotan a los alemanes, a esas unidades Freikorps y esas unidades de la milicia báltica, los derrotan y los hacen retroceder hasta Riga. O sea que intentan subir, pero los derrotan, ¿no? Y en ese momento es cuando los aliados, y estamos ya en finales de mayo, no se firman los tratados hasta el mes de julio, pero a finales de mayo hay muchas protestas de los aliados al gobierno alemán, gobierno socialdemócrata, estamos hablando de que en Alemania hay un gobierno socialdemócrata, no estamos hablando del Kaiser ni estamos hablando de socialdemócratas, están como locos por tener algo de preeminencia en estos países, ¿no? Los socialdemócratas. Y empiezan a protestar y quieren que eliminen, los aliados piden que se vayan los alemanes, precisamente estos alemanes. Estos son los Freikorps que se organizan en Letonia. La Eiserne División. Eiserne es hierro, la división de hierro, que empieza como brigada, termina como división, que se organiza con antiguos soldados, a partir de la derrota alemana, pues soldados que quedaban todavía de la ocupación de Letonia, algunos, porque muchos habían ido, otros se habían unido a las unidades, a los espartaquistas, bueno, pero con unidades que se retiraban de Alemania, con antiguos soldados. El mayor Bischof, que es este que está aquí, este señor que está aquí, es Bischof, un mayor del ejército alemán, veterano de la Primera Guerra Mundial, formó una unidad Freikorps que denominó Eiserne Brigade, la Brigada de Hierro. Esta brigada, junto a la milicia, como comentábamos antes, en mayo captura Riga. Es una de las unidades que captura Riga contra los bolcheviques letones. ¿Cuál es su segundo objetivo no confesado? Pues capturar todo el territorio letón y poner un gobierno, que ya lo hizo von der Goltz, un gobierno proclive a los alemanes, y que sea un Estado, igual que Estonia, igual que Lituania ya lo era, un Estado proclive a Alemania, y un Estado tapón, precisamente, entre Alemania, Prusia, la parte de Prusia, y los rusos, ¿no? Ese es uno de los objetivos. El otro era luchar, lógicamente, contra los comunistas, intentar echar a los comunistas de Letonia y si se podía de San Petersburgo también, ¿no?
De esos dos objetivos solo pudieron cumplir uno, que fue la defensa de Letonia contra el Ejército Rojo, y lucharon bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, como siempre, hay pues de todo, porque se dice que cometieron tropelías, que hubo asesinatos, que hubo... Bueno, se habla, pues los Freikorps eran lo que eran, no eran unidades oficiales, digamos, del ejército alemán, sino que eran unidades, bueno, tampoco partisanas, pero sí que iban un poco por libre. Algunos de los Freikorps se quedaron a vivir en Letonia y se integraron entre los ciudadanos letones, aunque la mayoría volvieron a Alemania, lógicamente. Cuando los aliados protestan y dicen que no puede haber unidades descontroladas o poco controladas en el territorio letón. Ese es el Estado Mayor, ese es el mayor Bischoff y su Estado Mayor. Uniforme alemán totalmente, y estamos hablando ya del 19, pero exactamente igual que el que utilizaban en la Primera Guerra Mundial. Y si pasas a la siguiente. Y aquí viene el personaje ese que salía en la viñeta letona, que es un personaje curiosísimo, que es este de aquí, un tal Pavel Bermon-Avalov, que seguramente algunos hayan oído hablar de él. Era un personaje georgiano. Yo he estado en Georgia, como muchos saben, y este es el traje típico de Georgia, el que lleva él. Es un traje, pues muchos dicen que parecen los cosacos y tal. Es un traje típico de Georgia, el que lleva este personaje. Es un personaje georgiano, visceral y profundamente anticomunista, como muchos rusos de la época. Pero realmente era un aventurero, se hacía llamar príncipe. El príncipe Pavel Bermon no está confirmado que fuera de la nobleza georgiana, porque la nobleza georgiana primero hacía mucho tiempo que no existía, pero bueno, él era el príncipe Pavel Bermon-Avalov. Este personaje era un personaje que he leído algún libro alemán, un trabajo de mucha entidad, y este hombre estaba pagado por el gobierno alemán, estaba subvencionado, digamos, ¿no?, por el gobierno alemán de la época, socialdemócratas, volvemos otra vez, y estaba en combinación con los generales Ludendorff les suena a todos, y los generales más importantes del recién derrotado ejército alemán, y el ministro de Defensa socialdemócrata estaba compinchado para reclutar en Alemania la mayor cantidad de prisioneros rusos, soldados, oficiales, suboficiales, que estaban todavía en campos de concentración o campos de concentración, en el fondo, alemanes, a la espera de ser devueltos o a ver qué hacían, porque estamos hablando de enero, febrero, o sea, hemos retrocedido un par de meses, estamos todavía en pleno conflicto, ¿no? Y se les ocurre a los alemanes que este personaje, que tenía cierto predicamento con oficiales, todos los que están aquí alrededor son rusos blancos. Esta foto concretamente es el funeral, es el año 21, una vez que pasó esto, el funeral de la mujer del Kaiser. Pero este personaje tenía predicamento y entonces auspiciado por los alemanes, se va recorriendo todos estos campos en los que había prisioneros rusos y recluta un ejército de unos 12.000 rusos blancos, desde soldados hasta coroneles y oficiales y de todo tipo, lo recluta en Alemania. Y aquí están los generales Ludendorff y Hoffmann y el ministro Gustav Noske, que era el ministro de Defensa alemán en el año 19. Y todos estos, esa recluta que hace de esos 10 aproximadamente, o 12.000, aunque en algunos sitios 3.500, bueno, al final son casi 10.000, muchos de ellos a lo mejor en la propia Letonia estaban ya, pero organiza un ejército de unos 10.000 voluntarios, ejército de voluntarios de la Rusia occidental, le llaman a la unidad de este hombre. Y es otro actor nuevo que entra en este conflicto tan complejo que es el de Letonia. O sea, teníamos a los Freikorps, teníamos a los propios letones, teníamos a la Baltische Landeswehr, esa milicia, y ahora entra a formar parte este nuevo ejército de voluntarios de Rusia occidental que los alemanes infiltran en Letonia. Infiltran porque llevarse 3.500 que reclutan en Alemania, más otros 6 o 7.000 que reclutan allí en la zona, pues son 10.000 personas que están en un momento determinado, en el mes de julio aproximadamente, junio-julio es cuando llegan a Letonia. ¿Para qué? Pues los alemanes tienen claro que los aliados, en cuanto firmen el tratado de Versalles, les van a quitar del medio inmediatamente. Más todavía cuando han perdido la batalla de Cesis, que se ve claramente que querían subir hacia el norte y que no estaban ayudando a los letones a derrotar a los comunistas solo, sino que también estaban haciendo más cosas. ¿Y este ejército para qué va a servir? Pues para que todos los alemanes que están en Letonia, bien en la milicia territorial o bien en el ejército, en los Freikorps, se incorporen a este ejército de voluntarios y se diluyan y luchen en Letonia bajo bandera rusa, porque este ejército va a combatir en Letonia bajo la bandera Rusia. Llegan a Riga a mediados de junio del 19
y es la unidad que engloba a todo lo que queda en Letonia, y que los aliados pues no quieren que esté. O sea, todos los alemanes, toda la gente que está dando guerra a los aliados en Letonia. Y se los engloba este ejército, este ficticio, porque realmente el 80% del ejército ruso, de voluntarios de Rusia, son alemanes, no son rusos, pero luchan bajo bandera rusa. Y es una forma de escabullirse de todo este proceso, digamos, de los aliados. Pasa a la siguiente si quieres. Y se les conoce en la literatura letona como los bermontianos, el conflicto con los bermontianos. O sea, a partir de julio ya la guerra se convierte en una guerra a tres bandas. Hay una guerra civil de letones contra bolcheviques y una guerra civil de letones y estonios contra los bermontianos, contra este ejército de voluntarios de la Rusia occidental. Aquí, bueno, comento un poco que este acuerdo entre von der Goltz y Bermont fue aprobado en secreto por el ministro de la Guerra germano y estipuló que todas las fuerzas alemanas presentes en Letonia se unirían a este ejército. El proceso de absorción de los nuevos voluntarios, denominados desde entonces Legión Alemana, o sea, pasaron de ser Freikorps y de ser milicias tal, y se llamaron Legión Alemana y dentro del ejército ruso. Se completaría a principios de octubre del 19, fecha en la que dicha unidad mixta sumaba más de 52.000 hombres, de los cuales 40.000 eran alemanes y solo 12.000 del Imperio Ruso. Lo que decía, esos 3.500 que traen de Alemania, más los que se incorporan de la zona. La zona de San Petersburgo está muy cerca, que bajan, que ayudan. Esa es la composición del ejército de voluntarios de la Rusia occidental, 52.000 hombres. A partir de aquel momento, como les comento y les he dicho, este ejército iba a combatir bajo bandera rusa, bandera imperial rusa. Iba a agrupar a todos esos voluntarios que había en ese momento y iban a luchar contra letones y contra comunistas y contra bolcheviques letones. Pasa a la siguiente, si quieres. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estos bermontianos son derrotados, para ir acelerando un poco, son derrotados 52.000, o sea, que es que era una fuerza importantísima. Hablamos de que tenían aviación, tenían artillería, tenían armas automáticas, tenían vehículos blindados, tenían de todo. Pero los estonios, sobre todo, y los letones, los van a derrotar. Las ofensivas del ejército de Bermont solamente nos ocupa pues agosto, septiembre, octubre. Son 3 meses prácticamente. Y en esas fechas, prácticamente en noviembre, son derrotados y a mediados de diciembre del 19 se disuelven. Unos siguen luchando, se pasan a los ejércitos blancos que están luchando en San Petersburgo, otros vuelven a Alemania, se desmonta todo esto. A finales de noviembre, primeros de diciembre, los últimos alemanes, a las órdenes de von Eberhard, cruzaban la frontera alemana y terminaban sus combates en Letonia. A todo esto, los letones y estonios seguían luchando contra los comunistas, porque esto fue otra revolución, digamos, otra guerra dentro de esta gran guerra, ¿no? Pasa así. Este es el libro que publican von der Goltz en la posguerra, publica un libro sobre su participación en los combates de Letonia, y esto es un ejemplo de una pieza de artillería alemana de los Freikorps. Pasa siguiente, si quieres. Y estamos prácticamente aquí. Bueno, las memorias de von der Goltz, el objetivo había sido lanzar una campaña militar. Bueno, von der Goltz dulcifica mucho su participación, es muy anticomunista y tal, pero bueno, también los alemanes querían dominar un poco estos países bálticos, les interesaba mucho, ¿no? Pasa a la siguiente, si quieres, también ya. Esto es un poco la evolución. Y la última batalla importante, que es cuando ya se cierra prácticamente el conflicto, es la batalla de Daugavpils. Daugavpils es una ciudad que está... Si pasa un momentillo, os digo dónde está Daugavpils. Daugavpils está aquí abajo. Y ahí prácticamente estamos hablando de frontera con Rusia, esta frontera es con Polonia y esta frontera es con Lituania, esto verde. Esta verde es Lituania, esto es Polonia en ese momento y esto es lo que es Letonia ocupada por los bolcheviques, que tenían frontera con Rusia. Pasa a la siguiente si quieres. Y esta batalla la planifican los letones junto con los polacos. Este es el general Rydz Śmigły, que es el que sale aquí, que es el que realmente un poco confía en él, el jefe del Estado polaco en ese momento en lucha con los rusos.
y le confía a este general un grupo compuesto con una serie de divisiones, carros de combate y fuerzas auxiliares letonas, que son los encargados de participar en la última gran batalla de la guerra ruso-polaca, que a la vez es la última gran batalla de la guerra letona-bolchevique. Es la misma batalla, que al final, bueno, con unas condiciones climatológicas terribles, no sé, un frío de la pera, pues consiguen derrotar a los bolcheviques letones en esta batalla, que se considera la última prácticamente de todo este conflicto. Estamos hablando de el invierno del 19 al 20 ya, enero prácticamente del 20 es esta batalla, entre el 3 y el 5 de enero. Frío debía de hacer allí horroroso. De hecho, se helaron los ríos y estos pasaron, hicieron allí un ataque envolvente por los flancos. Bueno, es muy interesante. No tenemos tiempo, pero es muy interesante esta batalla. Pasa a la siguiente, si quieres. Y esto prácticamente, bueno, pues ahí termina, hay escaramuzas, no se les consigue derrotar hasta febrero o marzo a los bolcheviques, aunque ya prácticamente se han ido todos a Rusia, y hasta agosto no se firma el tratado de Riga, por el cual la Rusia bolchevique reconoce a Letonia como país independiente. Este es un gráfico que hemos hecho en la editorial, tengo unos diseñadores magníficos, y en base a una serie de libros antiguos de origen letón, en letón, hemos reconstruido cómo era el ejército letón prácticamente en el año 39. O sea, estamos hablando que aquí termina en el 20, hay 19 años hasta el año 39, que como saben empieza bueno, ya hablaremos un poquito. Ahí se constituye un ejército en el año 20, el ejército de Letonia, muy pequeñito, con muy pocos efectivos, pero muy fogueado, ¿no? Y ese ejército, pues en el año 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, pues tiene 4 divisiones de infantería, una en Kurceme, otra en Viceme, otra en Riga y otra en... O sea, están divididas por todo el territorio. Las 4 divisiones de infantería tradicionales, ahora veremos como son, una división técnica que le llamaban ellos, la Technische División, que tenían blindados, carros de combate, aviación. La aviación estaba dentro de una división como en España, ¿no? La aviación empezó siendo parte del ejército de tierra y aquí exactamente igual, como un regimiento de esta división técnica. Zapadores y transmisiones. Estas eran las unidades técnicas que estaban todas agrupadas en una única división. Luego tenía una división de artillería, también muy curiosa, que tenía artillería pesada. La antiaérea al principio estaba con la pesada, artillería de costa y artillería sobre vía férrea. Era una época en la cual pues fue la época de los trenes blindados famosos, los trenes artillados. Bueno, pues tuvieron muchos trenes artillados los letones. Algunos herencia de los estonios, que tenían más, pero tuvieron mucho. Y luego tenía una pequeña marina, que también vamos a ver muy rápidamente. Esta es la estructura que se organiza en los años 20 y que llega hasta el año 39 con mejoras en cuanto al material, porque hacen compras, pero prácticamente la estructura esta se organiza en el año 20, cuando termina la Guerra de Independencia, y llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Pasa a la siguiente, si quieres. Las divisiones de infantería, la infantería letona, como ven, los cascos son alemanes de la Primera Guerra Mundial. Las divisiones son muy características y muy típicas. Disponían de un cuartel general, 3 regimientos de infantería, 1 de artillería. Y una de las 4 divisiones, no recuerdo cuál era de ellas, tenía también el único regimiento de caballería que había en el ejército de Letonia. ¿Vale? Estructura muy típica de la época. Pasa a la siguiente. Los blindados están en esa división técnica, una división que tenía aspectos más técnicos, y estos blindados eran todos, bueno, el que quiera saber un poco de blindados, hemos sacado un articulito en la revista Última sobre los blindados letones, pero eran todos herencia de la Guerra de Independencia y eran todos blindados de factura rusa. Este concretamente es un Garfor Putilov, pero había blindados que utilizó... Saben que el ejército ruso en la Primera Guerra Mundial es el que más blindados utiliza de todos los contendientes. Además, fabricados por los ingleses, por ellos mismos en distintos arsenales. Bueno, pues este es uno de ellos. Y los letones pues logran obtener una serie de blindados en las escaramuzas y en los combates y en las batallas que tienen. Pero curiosamente, les conquistan muchos más blindados a los alemanes de von der Goltz, que a su vez antes lo han cogido a los rusos que a los propios rusos. O sea, todos estos blindados son herencia rusa a través de los alemanes, de Vermont, de von der Goltz, de todos estos. Bueno, blindados que son cachivaches, pero bueno, ellos tienen su unidad de blindados y permanecen en servicio prácticamente hasta el año 39. Se les ve trabajar. Pasa a la siguiente. Ellos tienen también carros de combate, heredan muy poquitos carros de combate. De hecho, en la Guerra de Independencia no se utilizan carros, más que esos blindados que hemos visto. Los carros les llegan en el año 19, una vez que han terminado prácticamente la guerra, a través de un ejército blanco,
que estaba combatiendo en San Petersburgo, que les han facilitado a los ingleses carros Mark, de los ingleses, Mark 4 tal. Bueno, pues les pasan unos carros que son muy poquitos, de hecho son los que salen en la portada del libro, pero ellos compran, el ejército compra Fiat 3000, que en España son conocidos, tuvimos uno a prueba, ellos compran media docena, y luego compran estos, los más modernos, que les los compran a los ingleses, en los años 20, recuerdo, en los años 30, este es modelo 37, los Vickers Carden Lloyd, modelo 36, que son estos que salen en la foto, y modelo 37. Curiosamente, estos son los carros más modernos del ejército letón, que pasan al ejército soviético en el año 40, y todavía uno se conserva en Kubinka, en lo que hoy es Parque Patriota, que en Moscú se conserva uno, pero no de estos que tenían una ametralladora, sino los que encargan los letones con cañón, con un cañón de, creo que era de 40 milímetros británico. Queda uno. Pasa a la siguiente. Esto es el origen del conflicto con los letones. Joder, les duele un montón ver la esvástica en sus aviones. ¡Qué horror! Y tal. Y es que este es un avión, es curiosamente, además, Juan Luis, fíjate que tiene el ancla, es un avión naval, es un Ferry Seal, es la última adquisición de los letones. Los letones organizan incluso una aviación naval, una pequeñita aviación naval, que luego la incorporan a la aviación, al regimiento de esa aviación, porque no pueden mantenerla. Sobre todo compran hidros suecos, se me escapan los nombres, están en el libro pero se me escapan. Y esta es la última adquisición, compran 4 y los incorporan a la aviación, digamos, del regimiento, pero mantienen su ancla, aunque están ya en la división técnica, pero mantienen su ancla como herederos de una pequeña aviación naval que funciona en Letonia en los años 20, hasta el 26. El 26 ven que no pueden mantenerlo y lo incorporan a otro. Y bueno, esto fue un problema, pero es que es ahí, joder, lo pintaron ellos, no lo pintamos nosotros, joder. Y roja, además era una esvástica roja. Siguiente. He puesto unos ejemplos de todo. Artillería, pues son cachivaches muy curiosos. Tenían piezas de artillería variopinta, ¿no? Alemanas, que dejaron allí los Freikorps y los bermontianos, rusas, evidentemente, británicas, los británicos les surtieron material también en los años 20. Y esto es un vehículo, me costó muchísimo trabajo identificarlo, pero bueno, al final te metes en páginas y hay gente que sabe de todo. Joder. Y esto es una pieza inglesa de campaña. Saben que en la Primera Guerra Mundial la artillería de campaña se convierte en artillería rápidamente. Un QF MK1 británico en montaje Mark IV sobre camión americano Perles. Curiosísimo, ¿no? Pues tenían cuatro piezas de estas los letones. Les duran hasta el año 30 y poco, que están ya muy pasadas, y ellos compran Bofors de 40 a 56, los letones. Pasa a la siguiente, si quieres. No, estas son piezas de campaña alemanas. Trenes artillados, curiosísimo, ahí se ve un vagón con una pieza de 120, Schneider, me parece, bueno, un vagón de los trenes artillados. Dispuso de varios trenes, algunos herencia de los estonios, que tenían muchos y les pasaron 2 por lo menos, otros los construyen ellos. Bueno, tuvieron varios trenes blindados desde la Guerra de Independencia, agrupados en un regimiento de la división de artillería. No son 120, ¿no? Es más grande. Debe ser un 170. Puede ser, no lo sé. No, espera que te lo Bueno, digo, que creo que la foto está aquí, ahora te lo digo. Bueno, Joder. Mira, aquí está. Tienes razón, es un Schneider Canet de 1524. Sí, no es un 120, es un 1524. Pero esto es muy arduo, es que llevo 3 meses con Letonia, joder, algo sé, pero no me sé todo el material. Bueno, estuvieron en servicio hasta el año 38. En el año 38 se constató que las capacidades de los trenes artillados eran muy limitadas, iban por las vías y desmantelan el regimiento. De hecho, este regimiento es de los pocos que no llega a manos rusas cuando la invasión. O sea, se ha desmantelado 2 años antes y no existe ya en el año 38. ¿Vale? Pasa a la siguiente. La Marina letona. Curiosísima, la Marina letona es uno de los aspectos más interesantes. Tenía una marina pequeñísima, pero tenían 2 submarinos. Joder, tenían 2 submarinos y 2 minadores, que son este de aquí, este primero de aquí, y el que está detrás, que se ve menos, que se los encargaron a los franceses, a los astilleros franceses, y los 2 submarinos costeros, pequeños. Y estos 2 minadores, claro, estamos hablando de que la costa de Letonia es el Golfo de Riga y un poquito más. Entonces necesitaban barcos costeros. Y este del centro, que es el buque insignia de la Marina letona, era un minador alemán de la Primera Guerra Mundial que le habían pegado un pepinazo y había quedado varado en la zona del Golfo de Riga, que lo rescataron los letones y lo arreglaron y lo pusieron en servicio, que es este que se llama el Virsaitis. Ahí están los nombres de los buques, ¿no? El Imanta, que es este que está encargado a los franceses, y el Viestur, que eran gemelos, aunque fueron construidos en 2 astilleros franceses diferentes, creo. No recuerdo los nombres. Ateliers de Chanton, no sé qué, y el otro en otros parecidos.
Y este era el cogido a los alemanes en malas condiciones, pero lo restauraron muy bien y de hecho los utilizó la Marina rusa en el año, a partir del 40, y estuvieron en los James, en los fighting ships y tal, estuvieron como buques de la Armada Soviética. Y los submarinos exactamente igual. Submarinos, creo que no están los nombres ahí, tenían nombres así un poco también muy rimbombantes. Y luego tenían unos pequeños, un servicio de rompehielos, buques rompehielos para el Golfo de Ría, para la capital, y buques auxiliares, 6 buques auxiliares, vigilancia marítima. Era una marina muy pequeñita, pero que también tuvo su aviación naval, como habéis visto. Y muy curiosa, tenía su almirante, tenía sus 600 hombres en la marina letona. Pasa a la siguiente. Y aquí termino prácticamente y quiero, antes de terminar y empezar algún pequeño debate, la tragedia de los generales letones. Es un poco como termina el libro también. En Letonia, en el año 40, como todo el mundo sabe, pues en el año 40 los soviéticos, Stalin invade las 3 repúblicas bálticas. Debido, se dice ahora que además han sido el aniversario a los acuerdos Ribbentrop-Molotov, se reparten áreas de influencia los alemanes y los soviéticos, son muy amiguitos en el año 39, y las repúblicas bálticas pues son área de influencia de los soviéticos. De hecho hoy, a fecha de hoy, se mete cualquiera en cualquier periódico digital ruso, ellos justifican absolutamente la invasión de Polonia, la invasión de los estados bálticos, porque habían sido del imperio ruso hasta 200 años, hasta el año 19. Vamos, hasta el año 18, y lo absolutamente naturalidad y normalidad, ¿no? Los rusos lo ven como algo natural, ¿no? Área de influencia. Pero ¿cuál es la tragedia? Y es un botón en el mar de cosas que podemos hablar, ¿no? Había 33 generales en activo en el ejército de Letonia, un ejército muy pequeñito, ¿no? Pero fíjense qué pasó con ellos, ¿no? De los 33, 13, o sea, prácticamente no llega a la mitad, pero más del 30%, fueron ejecutados por los soviéticos entre el 40 y el 42. Y 7 más murieron en campos de concentración en Siberia. O sea, 20 de los 33. Y uno se suicidó cuando se enteró que estaban entrando en Riga. Y 3 más que estuvieron en los campos sobrevivieron. Uno de ellos, Valodis, ese que vimos la foto, Yanis Valodis, que fue su ministro de defensa en el año 40, pues sobrevivió a los campos. 3 solamente. O sea que realmente 13 y 7, 20 y 1 que se suicida 21 y 4, 24. 2 de los 33 colaboraron con los soviéticos. Y además uno llegó a altos rangos, no recuerdo el nombre, en el ejército soviético. Pero el otro de los 2 colaboracionistas con los soviéticos, el otro, en el 41, cuando la operación Barbarroja, los alemanes entran en Letonia, pues ese que había colaborado con los soviéticos, colabora con los alemanes y lo hacen Sonderführer de las Waffen-SS y manda una de las unidades de las Waffen-SS. Es curiosísimo ese caso, tengo el nombre además, es curiosísimo ese general que colabora con los soviéticos y luego colabora sin ningún problema con los alemanes. 3 de ellos fueron arrestados por los alemanes en el 41 y los 3 sobrevivieron a la guerra. Es curioso, ¿no? Otros 3 colaboraron con los alemanes, uno de ellos, de los 2 esos que habían colaborado con los soviéticos, y por último otros 2 sobrevivieron a la guerra sin ser molestados ni por soviéticos ni por alemanes. Es curioso el estudio de esta... A mí me pareció muy interesante, ¿no? Analizar qué pasó con los 33 generales soviéticos, con los 33 generales letones y ver un poco las estadísticas, las tienen en la cabeza ya, ¿no? O sea, estamos hablando de que 21 de los 33 pues, fueron víctimas de la invasión soviética. Y curiosamente ninguno de la alemana, aunque hubo defecciones y tal. Es verdad, los alemanes no mataron a ningún letón. Y prácticamente con esto se podría seguir hablando muchísimo y se podría hablar de personajes, pero yo no quiero aburrirles más. Llevamos 1 hora, que es lo que yo tenía previsto hablar, y no quiero seguir hablando. Quiero que ustedes me pongan pegas y me pongan el examen. Muchas gracias. Pregunta de examen. Preguntas, sugerencias, peticiones. Sí. ¿Cómo fue la opinión pública en esos años? ¿Cómo estaba dividida la sociedad en cuanto a las zonas del país y lo que... ¿En qué años? ¿En qué años exactamente? Sí, es verdad, es un poco a partir de la Segunda, después de la Primera Guerra Mundial. ¿En Letonia? Sí. Es una pregunta complicada, ¿eh? Las élites bálticas... Las élites bálticas querían un país, querían tener su país, querían la independencia, evidentemente, pero siempre mirando al sur, mirando a Alemania. Los letones, sobre todo fusileros letones, que eran unidades de élite del ejército zarista, que fueron captados o cooptados, eso ya cada uno que ponga la palabra que quiera, por los bolcheviques. Muchísimos fusileros letones eran bolcheviques en la Revolución Soviética, muchísimos.
Pues esos evidentemente querían un país exactamente igual que Rusia, eran comunistas. O sea que había muchísima diversidad, ¿eh? Y los letones que querían independencia, pues había mucha diversidad. ¿Qué ocurrió? Que los 8 o 9 meses que estuvo prácticamente toda Letonia, excepto la parte más oeste, en poder del gobierno prosoviético de Peter Stuka, fueron terribles. ¿Por qué? Pues porque hubo hambrunas, o sea, fue una implantación del comunismo a lo bestia, igual que estaba pasando en Rusia, pero con muchos más medios. Ahí fue a lo bestia y sin epidural, directamente. Y claro, eso fue un revulsivo terrible para la sociedad letona. Pero hubo hambrunas, hubo muertes a mansalva y al final se rebelaron absolutamente contra el gobierno de Stuka, Stuka que terminó, no sé cómo terminó, en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que la sociedad letona no era bolchevique. Cuando vio esos 7 o 8 meses les llegó de sobra para saber lo que eran los bolcheviques. Luego tuvieron 45 años. O sea, después dijeron 8 meses, 45 años. Del 40 al 91, me parece que fue, con el lapsus de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero vamos, que hoy por hoy no hay nadie de Letonia aquí, pero bueno, yo he hablado con gente de la embajada y no quieren ni oír hablar, ¿no?, de la época rusa. Hay una cosa muy curiosa, y es que los letones, los alemanes bálticos, les he dicho que durante la época sueca, de dominación sueca, desde 1600 hasta 1800 aproximadamente, ¿no?, y de la dominación rusa, fueron élites y no sufrieron nada. Cuando en el año 40, cuando hubo esta invasión que descabezó al ejército letón y dejó la Letonia destrozada, se intentó borrar por completo la presencia de los alemanes bálticos. Muchos emigraron a Alemania. Después, con la invasión alemana, parece que se tranquilizó la cosa, pero en el año 44, cuando ya hay las últimas batallas del 44, de la zona de Curlandia, prácticamente todas esas élites, todos esos alemanes de origen, ¿no?, vuelven a Alemania, la mayoría, y los pocos que quedan se van todos a los campos de concentración soviéticos. Y de hecho, en el año 91 no había absolutamente, me lo decía la secretaria de la embajadora, que no quedaba absolutamente ningún rasgo, algo de que han estado ahí desde el siglo XII hasta el siglo XX, pues 8 siglos, ¿no?, alemanes bálticos que entran con las cruzadas, con la cristianización. No quedaba absolutamente nada, pero nada es nada de ellos, ¿no? Y entonces desde el año 91, desde la independencia de Letonia, han intentado rescatar ese origen, ¿no? Porque, oye, los alemanes bálticos eran un 7% de la población, un 7% además de la nobleza, y que tenían pues una serie de propiedades y hicieron cosas, ¿no? No había quedado, en los 45 años de comunismo, no había quedado nada, absolutamente, cero. Eso dicho por la secretaria embajadora de Letonia, de aquí, de Madrid. Entonces, esas élites alemanas, cuando llegaron los alemanes a invadirles, ¿qué actitud tuvieron? Quedaban muy poquitos ya. Vale. En la guerra de independencia muchos se fueron, con los bermontianos, con los Freikorps, con von der Goltz, muchos se fueron. Cuando pasaron después, pues desde el año 20 hasta el año 39, 19 años, 20 años. En esa época, el gobierno de Ulmanis, al principio fue un gobierno democrático, con parlamento, tal. En el año 34, Ulmanis da un golpe de Estado. Igual que pasa en Estonia, exactamente igual que pasa en Lituania. Se convierten gobiernos democráticos en gobiernos autoritarios. Y Ulmanis letonizó muchísimo también Letonia. Y por lo tanto, muchos otros que quedaban allí emigraron también. Y luego, en el año 40 invaden los soviéticos. Y muchos muchos se fueron también. O sea que había habido muchas emigraciones de la nobleza báltica, y cuando llegan los alemanes quedaban muy poquitos. Muy poquitos. Y lo poco que quedaba, pues estuvo esos 3 años, aguantó un poco, pero luego ya en el año 44 se acabó todo. Pero vamos, para la eternidad. Es muy curioso el tema. Es lógico, hombre, es un país que acaba de nacer y yo entiendo que quisieran letonizar. O sea, hoy, a fecha de hoy, del año 2019, todavía existen en Letonia un 20% de rusohablantes, ¿eh? O sea, todavía existen prácticamente un 20% de población de origen ruso. De origen ruso, y además han hecho una cosa que si se hace aquí en España, bueno, nos llaman de todo. En el año 91, cuando consiguen la independencia, digamos la segunda independencia, que ellos retrotraen a la independencia del 19, eso es la herencia de la independencia del 19, lo que hace el gobierno en el año 91, 1991, o sea, ahí, hace cuatro días, lo que hacen es dar la nacionalidad letona a todos los letones que son letones de origen. Digamos que en el año 40
eran letones. O sea, todos los que bajo influencia soviética, desde el año 40-41 y luego 45 hasta el 91, habían emigrado a Letonia y no hablaban letón, no les dan la nacionalidad. Les exigen que hablen letón. Si no, no tienen la nacionalidad letona. Aunque lleven viviendo allí 50 años, porque muchos a lo mejor llegaron en el 40 y han tenido ya hijos y nietos, pero siguen hablando en ruso en su casa. Ustedes no son letones. Eso lo han hecho el gobierno letón en el año 91. ¿eh? O sea, es curioso. ¿eh? Ese es uno de los motivos por los que el régimen de Putin actualmente tiene la vista puesta ahí. Hombre, claro, es que lo estoy contando precisamente por eso. Lo estoy contando por eso. Columna dentro. Y es más, tuvieron algún conflicto fronterizo con algún pueblecito que quedó ahí en manos de la Federación Rusa, pero que había sido letón y tal, y firmaron un acuerdo en el 97, creo, algo así, por el cual pues se olvidaban del tema, ¿no? Pero sí, tuvieron conflicto, hablaba hace 15 años, conflicto fronterizo con Rusia, y yo creo que todavía están ahí pues un poco pendientes de un hilo, ¿no? Son prácticamente 2 millones de letones, es un país pequeño, de 67.000 kilómetros cuadrados, un país muy pequeño, pero bueno, ahí está, es curioso, un país, yo tengo que visitarlo. Porque, joder, después de haber hecho todo esto y leído todo esto, pues, estaba esperando a ver si me invitaban a la embajada, pero me parece que no me van a invitar. ¿Sabría decirnos por qué el ejército de Estonia, digamos, era tan poderoso? Quizás no, era algo más poderoso. Más potente, pues porque se habían organizado mucho antes que los letones. Los estonios son de raza finesa. Son de raza finesa. Pues porque se habían organizado antes. Los estonios se declaran la independencia en febrero. Y se habían organizado antes y tenían mucho más apoyo, más material de los aliados. Están también más cerca de los rusos que están pegándose con los rusos blancos que están pegándose en San Petersburgo por ahí con los rojos, los rusos blancos y los rusos rojos, y tenían más ejército, tenían más cuando empieza esta guerra de independencia. Los letones estaban en pelotas, no tenían nada. En pelotas me refiero a el gobierno letón, ese primer embrión de gobierno letón, el Consejo Popular de Letonia, no tenía absolutamente nada. O sea, forman un batallón de aquella manera, pero no tenían, porque todos los fusileros letones estaban con ellos, con los bolcheviques, o sea, los que realmente habían sido captados para el ejército ruso imperial, estaban en el otro lado. Los otros no tenían ni fusiles prácticamente. Pero no sé otra razón. O sea, Luego tuvieron mucho más apoyo británico, porque la Marina Británica, el ejército británico, intervino muchísimo en el Báltico, apoyando a los rusos blancos y además mandando buques, material de todo tipo. Y sobre todo era porque Finlandia y Estonia cierran el acceso a San Petersburgo, y eso es estratégico para que no recibieran, no pudieran salir de ahí y no recibieran material, efectivamente. Y si les interesaba mucho más era mucho más estratégico la zona del norte que el Golfo de Riga, que en el fondo pues no tenía tanto interés estratégico. ¿Sí? No, hombre, preguntad algo más y nos vamos. Yo a las 9:30 me voy en tren. Espera, Rafa, espera. Una curiosidad con respecto a la comisaria de la exposición que ha puesto con la famosa esvástica en el avión. Sí. Hace como 6 o 7 años el gobierno letón hizo un homenaje de los letones que lucharon en la Wehrmacht. Sí, y hubo muchos además, y de hecho yo creo que todavía había alguno, y llevan sus cruces de hierro, los señores mayores así con sus uniformes. Sí, es curioso, no lo sé, no sé por qué, yo sé que no les gustó, y de hecho me decían que el emblema realmente no era la esvástica, sino la saubástica, la que está al revés, la levógira, ¿no? la que va en los brazos de la cruz al revés. Pero yo he visto cantidad de fotos que los brazos de la esvástica son los de estrógiros, con lo cual utilizaron indistintamente los dos símbolos. Y es más, los pilotos llevaban, sale aquí en el libro un emblemita, esto es un pincho, un pin, una cosa de la época, con la esvástica. O sea, que era y un aguilita así con una esvástica colgando. O sea, era un símbolo realmente era un símbolo celta o ario, vamos, pero ario de indio, hindú. O sea, que no tenía nada que ver con la política, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como está tan politizado y ver una esvástica, parece que ves al demonio con el rabo y los cuernos y dices, qué horror. Hombre, si lo analizas desde el punto de vista de la historia, pues es que a mí no me dice nada. O sea, me dice, bueno, pues sí está ahí, y llevaban eso, pues, ¿y qué le vamos a hacer? Pues igual que los finlandeses, joder, es que no... Lo usaron mucho antes de que los nazis llegaran al poder. Claro, de hecho hay un nombre que yo... Los españoles en la guerra de Marruecos llevaban esvástica. También, claro, efectivamente. Yo no me acordaba el nombre y lo tengo que leer porque ellos tienen un nombre para la esvástica que lo encontré en una publicación letona, y la esvástica para los letones era la Urgunkrust.
Urgunkrusts, que se traduce como cruz de fuego, símbolo de la deidad Perkons, trueno, el trueno. O sea, este era el origen de por qué utilizaban los letones la esvástica, de su mitología y tal. O sea, ¿qué tendría que ver? Es un símbolo cultural, ¿qué tendría que ver? Bueno, pues esto se la agarran, los políticos siempre se la agarran con papel de fumar, siempre. Entonces eso, claro, no, qué horror, no vaya a ser que nos digan que éramos nazis, como luego algunos tuvieron un futuro me refiero, después de esto, de la invasión soviética, vino la alemana y algunos pues participaron. Y de hecho, letonas creo que hubo 2 divisiones Waffen-SS, no una, 2. Muchos combatieron con los alemanes contra los rusos en las Waffen-SS. Entonces hay mucho pasado nazi en muchos letones, que quieren olvidar también. Bueno, lo entiendo, o sea, es humano, ¿no? Completamente. Pero hombre, la historia yo no lo hago desde un punto de vista político, esto es historia, punto pelota. Y el avión llevaba las bastigas como si llevara un demonio con un tridente, pues habría que ponerlo, ¿no? Pero parece que no les gustó. De hecho, el libro no han comprado ni uno en la embajada de Letonia. Con lo cual, el éxito editorial ha sido realmente pobre. Pero bueno, ha sido un placer para mí este verano estar trabajando en este tema y me gustaba, y es una cosa que se sale de lo normal y habitual, ¿no? El tema este. O sea que a lo mejor amenazo con Estonia, a lo mejor en un momento determinado. Lo que tienes que hacer es venderles los derechos de la traducción al letón y quitando la foto del avión. Con eso, niquelado. Y entonces se lo compran seguro. No, de hecho, en el artículo que hemos publicado en la revista, el primer artículo es de ellos. O sea, es un artículo que ha escrito la directora del Museo de la Guerra de Riga. Y de hecho, ellos son muy pulcros, han mandado todas las imágenes y todas las fotos, y ellos no se ve absolutamente nada. O sea, es de la Guerra de Independencia, y ahí todavía no utilizaban la esvástica porque no tenían aviación. O sea, los letones empezaron sin nada. Y bueno, es muy bonito, tiene muchísimos emblemas, y yo creo que es un poco la colección que tenéis en el museo, con los emblemas y tal. Y ellos lo han hecho muy bien, es un artículo muy chulo, y han huido completamente de la politización, ¿no? Y eso es un poco lo que tenía que contarles hoy. Así que muchas gracias por estar aquí en esta tarde madrileña. Me vuelvo a Valladolid en una horita y gracias a todos por aguantarme esta horita de Letonia. Gracias.